La fundación de Monay, si vamos a la historia como tal, radica desde la fecha en que se fundó el Estado de Trujillo. ¿Por qué? Porque acuérdate que Trujillo fue fundado en el año 1557, 9 de octubre del 57. Se llamaba la ciudad, a Trujillo lo comenzaron a llamar la ciudad portátil porque anduvo por varios sitios, entre ellos hasta mismo Pampán. Ok. En el año 1570, ellos se radican en donde actualmente Trujillo, en la quebrada de los Cedros, el Valle de los Mucas, donde actualmente Trujillo. En esa fecha, el 27 de octubre de ese mismo año, de 1570, ellos emiten un edicto, creo que se llama eso, la realeza española, donde comienzan a delimitar el Estado Trujillo, lógicamente. Y dicen que los ejidos de Trujillo corresponden desde la empalizada de Carora hasta la estancia de Marcos Valera en Pampán, una hacienda que se llamaba así la estancia de Marcos Valera de Pampán. Lógicamente ellos dan otras cuestiones geográficas ahí, pero vamos a lo nuestro. Entonces, si tú ves desde la empalizada de Carora, del Portachuelo Carora, el límite con el estado de Trujillo, con el estado Trujillo y Lara, hasta esta zona del Pampán, está, ¿qué está? Monay, ¿ves? Por eso es que tácitamente, porque no aparece todavía el nombre de Monay en la escritura ahí. Por eso es que tácitamente comienza ahí, ¿ves? Por eso es que todo eso se llama las llanadas de Monay, los silos de Monay, yo no sé qué broma de Monay, paradero de Monay, Sabana Grande de Monay, todo eso, ¿ves? Entonces, eso fue en el año 1570, donde se establece el Estado ya como tal, el Estado de Trujillo, la ciudad de Trujillo, decían ellos. Ellos comienzan a prepararse porque va a venir ¿cómo es que llaman ellos? Un capitán general y gobernador. Va a venir al Estado. Ellos van a venir en el año 1595. Viene un señor con unos escribanos, lo que hoy en día es un secretario, y con unos técnicos de tierra, lo que hoy en día es un ingeniero geodesta, algo por el estilo, ¿no? Entonces, las autoridades de acá se preparan a entregarles, o sea, ellos hacen su preparativo para entregarle el informe al que viene, ¿no? Entonces, ahí es donde por primera vez aparece el nombre de Monay en textos oficiales. El 13 de febrero de 1595. Entonces, esa fecha, ese por primera vez aparece el nombre de Monay en textos oficiales. ¿Ves? Por eso es que esa es presumiblemente la fecha fundacional de Monay, la fecha de fundación civil de Monay, en el año 1595, cuando ellos dicen entre tantos ítems, tantos puntos ahí, hay uno que dice así: y es conveniente anexar a esta ciudad, o sea, a la ciudad de Trujillo, los baldíos y realengos de las sabanas que llaman de Monay. ¿Ves? Las sabanas de Monay, no decían ni siquiera Monay, sino las sabanas que llaman de Monay. Entonces, anexar. Entonces, eso fue en el año 1595. Luego, se presenta la oportunidad de que viene un obispo llamado Vicente Valverde, creo que se llamaba el obispo. Decía obispo de Caracas y Venezuela. Él viene a expandir el evangelio, él, así como vino para acá, fue para Guárico, fue para el otro sitio y tal. Entonces, cuando le tocó a Trujillo, se preparan el clero, porque viene el jefe, ¿ves? Entonces,
ellos comienzan a hacer un censo, el clero, los sacerdotes, comienzan a hacer un censo para mostrarle al obispo dónde puede fundar una parroquia, ¿ves? Para expandir el evangelio. Entonces, enviaron para acá, para Monay, a 2 sacerdotes, uno llamado JJ Galinde, eran doctores y sacerdotes ellos, y otro Faustino de Oliveira, creo que es Faustino Oliveira. Ellos hacen el censo aquí en Monay. Se vienen en mula desde Trujillo, hacen el censo aquí en Monay. Aquí en Monay lo apoyó un señor de apellido Paredes, que era el ricachón de Monay en aquellos tiempos, de esta sabana, pues, era un hacendado. Entonces, ellos hacen el censo, estamos hablando del año 1738. Ya había pasado la fundación, la otra que te habíamos comentado. Entonces, ellos hacen un censo y en Monay te arroja, creo que son 393 personas, por ahí pocas personas, pero no es Monay es Monay completo, porque uno tiene en la mente que Monay es aquí, no, pues eso te abarcaba toda esta zona, ¿ves? Entonces, y no sé cuántas casas, 27 casas, una casa, como decir aquí ahorita, y otra a 4 kilómetros por allá, y todo esto era sabana, sabanas vírgenes. Entonces, sucede que ven ellos que sí se puede crear una parroquia. Es factible. No, si hay gente, dice, vamos a enviar unos sacerdotes a fundar la parroquia eclesiástica. Y eso fue el 18 de noviembre del año 1738. Coincidencialmente con el Día de la Chinita. ¿Sí? Entonces, ellos, ahí donde es la iglesia actual, donde nosotros vamos y nos confesamos los pecaditos esos que tenemos. ¿Okay? Ahí mismo, eso era una cosa ahí de un establo, una broma, ahí se sentaron ellos y levantaron su acta. Hoy, 18 de noviembre del año 1738, se crea la parroquia eclesiástica de Nuestra Señora del Rosario de la Chiquinquirá, porque era el día de la Chiquinquirá, ¿ves? Como patrona. Y copatrón era San Juan Bautista. Entonces, ahí fue donde se creó la parroquia eclesiástica de Monay. Entonces, lógicamente, el primer sacerdote fue JJ Galinde, el que estaba ahí, uno de los que estaba ahí. Y ahí fue donde se creó la parroquia eclesiástica. Okay. Después viene, ¿qué sucede? Que los sacerdotes no les gustaba Monay por el mosquito que había, el del dengue, la cosa, la anófeles, la broma, está. Entonces, ellos venían, y aquí había epidemias, ¿ves? ¿Por qué había epidemias aquí? Ya te voy a contar. Porque esto eran sabanas, ¿ves? Y las sabanas no tenían desagüe. Y donde no hay desagüe, se crea el charco. Y donde está el charco, está el mosquito. ¿Ves? Entonces, por eso era que aquí, y todavía cuando llueve se hace la charca, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, es que vienen esas fiebres amarillas, un poco de epidemia que azotaron a esta zona. Entonces, la gente, los sacerdotes, no les gustaba. De hecho, un sacerdote, eso fue ya para el año 1810, 1811, ya había pasado un tempito ahí. Ya habían hecho otro censo y varias cosas, ya se estaba agarrando forma el pueblo. Un sacerdote le encargan la parroquia del pueblo de Monay y el pueblo de Pampán. ¿Ves? Él, por el escozor con Monay, por la broma, atendía más a Pampán. Aunque aquí ya estaba hecha la iglesia, en Palanca. En Pampán no, lo dice el libro del doctor Rafael Ramón Castellano. En Pampán todavía no estaba hecha. Sin embargo, él se llevan los enseres de acá de Monay para Pampán. ¿Qué te puede decir eso? Presumiblemente es muy factible que en Pampán celebran Nuestra Señora de la Chiquinquirá, ¿verdad? Es la patrona. O sea,
que cuando él se llevó los enseres, se llevó la patrona. ¿Ves? Entonces aquí quedó como sin patrón, el copatrón que era San Juan Bautista. Entre los enseres que él no se llevó, ¿sabe qué estaba? Unos estandartes, unas imágenes de la Virgen de la Paz. Que es presumible que como se llevaron la patrona, la de Chiquinquirá, quedó la Virgen de la Paz de patrona. O sea, eso es presumible, eso no está todo científicamente comprobado, pero uno elucubra, ¿ves? Es factible. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir de Monay en la parte más antigua. ¿Ves? Después, mal que bien, vienen los hacendados y van creando sus plantaciones poco a poco. Aquí existió una etnia llamada los Cuicas. Los Cuicas tienen una característica que yo la enlazo con nosotros los monayeros. Dice la historia que los Cuicas son muy familiares. Ellos eran muy familiares. Ellos no eran como los caribes, como los cumanagotos, los araguatos, como las otras etnias, que eran guerreras, que eran nómadas. Ellos eran más bien sedentarios, estaban en un mismo sitio. ¿Ves? Entonces, y las características físicas de ellos es como la característica de nosotros los monayeros. Estatura media, no altos, buscando la manera como de cara redonda y brazo corto. Aquí está un Cuica. Entonces, ok, entonces viene y comienza la civilización y las cosas. Y empezando ya el siglo XIX, se me olvidaba, aquí en Monay tuvo un cuartel general el coronel Juan de los Reyes Vargas. Ese fue coronel de Bolívar. Cuando Bolívar estuvo en Carache, creo que fue en 1813, aquí en Monay hubo un cuartel general de acopio, ¿ves? Eso lo tengo yo escrito por ahí, un tipo copla, así. Es importante saber eso, que aquí en Monay hubo un cuartel general de la independencia. Claro, todo eso, esas eran cosas efímeras, ¿ves? Entonces, ok, ya en el año 1900, ya cuando comienzan a llegar emigrantes, hay una teoría de que cuando estaban haciendo el puerto de La Ceiba, llegó mucha gente de otras partes y se radicaba en Motatán y se radicaba aquí en Monay. Pues, llegó gente de Coro, llegaron trinitarios, probablemente de ahí venga nuestra etnia negrita. Probablemente. Ok, entonces ya en ese siglo arrecia duro el paludismo. Y no era cuento, era que se moría la gente, se morían. Y comenzó el miedo de lo que llaman el karate, que eso es la despigmentación de la piel que queda blanco. Pero al fin y al cabo eso fue como un mito, porque eso no está comprobado, que si yo tengo esto te lo va a pegar a ti. Entonces, ya por ahí, para el año 1945, 48, hay un trujillano que era muy amigo del pueblo, por cierto, el doctor Arnoldo Gabaldón. Fue el fundador de la malaria aquí en Venezuela, uno de los cofundadores. Y él comienza y trabaja duro y erradica la malaria, erradica esas enfermedades, ¿ves? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la gente de allá arriba, cuando yo voy arriba, Zamorito, La Espesura, Bucaral, Santana y para de contar, Torococo, toda esa zona alta, Chegendé, Mitón, toda esa zona alta, ellos temían de venir al pueblo por la misma cuestión esa, ¿ves? de la epidemia. Entonces, cuando ya está erradicado el famoso chipo, la cuestión con el DDT, cuando inventaron el DDT y eso, esa gente se viene, ¿ves? Y pueblan nuestro territorio, ¿ves? Entre eso mi papá, Nicolás Matos, mi mamá, y la señora del frente, y el señor de al lado,
y pare usted de contar cuánto apellido hay aquí en Monay. Toda esa gente viene, la mayoría viene del cerro, la mayoría viene del cerro, porque ellos ya le pierden el miedo al pueblo, ¿ve? Entonces vienen y se estabilizan, se radican. ¿Qué otra enlace se puede agarrar de ahí? Que me lo estuvo diciendo Luis Abraham, que el santanero y el monayero se parecen mucho. Yo le pregunté una vez, mira Luis Abraham, tú que has andado por el municipio y eso, ¿cómo ves tú la idiosincrasia del monayero con respecto al de Flor de Patria y al de Pampán? Digo, el monayero y el santanero se parecen, muchas cosas se parecen. Dice él, no, claro, lógicamente, ¿de dónde es la raíz? O sea, tiene lógica, ¿verdad? Nuestra raíz es de allá, toda esa gente viene de allá. Entonces, bueno, ahí ya comienza el pueblo con la agricultura. Aquí donde estamos nosotros, aquí, lo sembró mi papá, Nicolás Mato. Él sembró aquí, sembró con el señor Emilio González, José Rodríguez, muchas personas que llegaron de allá. Se producía maíz, la caña muy poca, maíz y los rubros menores, yuca, plátano, el guaje, las cuestiones así. Me contaba el señor Honorio Crespo Ortiz que él, cuando él estaba muchachito, aquí hacían conuquitos, ¿ves? Entonces, pero que ellos nunca habían visto un sembradío tan grande de maíz como cuando llegaron los señores del cerro. Pero claro, ¿qué sucedía también? Aparte del miedo que había, era que los terratenientes de acá no aflojaban las tierras, ¿ves? No entregaban eran pedacitos, la parcelita, ¿ves? Entonces cuando hubo uno que ya comenzaron, había un señor, papá hablaba de un coronel Maya, que era el hacendado de esta zona. Le dijo, bueno, Nicolás, le dijo, trabaje siempre caraote y siempre maíz y me da la mitad. Y así le dijo al otro, y ya le dijo al otro. Entonces, esos señores comenzaron a darle fuerza al pueblo, ¿ves? Fuerza. Entonces, la gente de arriba empezó a perder el miedo allá. De hecho, si tú ves, Monay comienza desde allá hacia acá. ¿Por qué desde allá hacia acá? Porque la gente viniera de allá, de la zona de arriba, ¿ves? Aquí donde estamos nosotros, aquí ahorita es la calle abajo, pero el pueblo viejo de Monay es la zona alta, pues. La Horqueta, la calle Las Delicias, no sé qué más, la plaza, está la iglesia, por eso. Entonces, bien, así comienza el pueblo a florecer, ¿ves? Entonces, tenemos una bendición de Dios, que es la situación geográfica de Monay. El espacio geográfico nuestro nos apoya, nos ayuda, porque estamos cerca de Lara. ¿Ves? Prácticamente nosotros somos el centro del estado, si a ver vamos. ¿Ves? Entonces tenemos mucha conexión con los otros estados, con el estado Zulia. Si Monay puede ser la punta y la cola, lo puedes llamar tú. Si, el último pueblo si te vas, es el último pueblo que dejas. Y cuando llegas de allá para acá, es el primer pueblo. ¿Ves? Entonces eso ha ayudado mucho al desarrollo de Monay, el desarrollo sobre todo comercial. El significado de Monay no te aparece etimológicamente en ningún sitio que diga Monay quiere decir tal cosa, esto, lo otro. O sea, no te aparece pues que se refiera a este de terruño. Pero hay muchas versiones, ¿ves? Una versión es que la que más conocemos, la más actualizada, que lo investigó el doctor Rafael Ramón Castellano a través de una licenciada amiga de él, lingüística. Ella hace el trabajo con él, ¿no? Entonces lo llama y le dice, mira, Monay, en lengua hebrea quiere decir de fuerza bella. O sea que la lengua hebrea son los israelíes, los del Medio Oriente. De fuerza bella, de arrollador caudal, de doble fuerza, de mucho ímpetu. ¿Ves? Es una palabra que asocia muchos adjetivos llamativos, que se diluye, se puede asociar ahí, o disociar sería la palabra, que aquí no hay hebreos. ¿Ves? Los hebreos no anduvieron por esta zona.
Anduvieron solamente los judíos sefardíes, pero eso llegaron, fue hasta Brasil, y de Brasil los expulsaron, y eso fue otra cosa. Otra, Monay puede ser también un nombre indígena. Hubo un historiador trujillano, creo que fue el doctor Milcar Fonseca, historiador trujillano, que él, las tribus de Monay, de esta zona, los divide en subgrupos, y entre esos subgrupos están los burbusayes, los chajendés, los carachís y los monayes. Hay varios, pero también mete los monayes. Entonces, ese es presumiblemente de que provenga de una etnia que se haya llamado Monay, los monayes. Pero hasta ahí se llega, no hay profundidad para allá. Es por decirte algo, por decirte Flor de Patria. ¿Por qué Flor de Patria? Porque un señor se enamoró de una mujer que vivía en Flor de Patria y decía, yo voy donde está la flor de mi patria. Algo así, ¿ves? Así no aparece para Monay. O pan pan, ¿por qué se llama pan pan? Porque es pan coger y pan llevar. Dos tipos de panes que se daba en el año. Pero Monay no. Hay otra que, con respecto a la parte indígena, que le veo yo algo de lógica, que es que en Ecuador hay un pueblo llamado Monay. Más adelante de ese pueblo llamado Monay hay un pueblo que se llama El Tablón. Y más adelantico hay un pueblo que se llama Santa Ana. O sea, oye, mucha coincidencia, ¿verdad? Monay, Tablón y Santa Ana. Y aquí tenemos Monay, Tablón y Santa Ana. Ahora, ¿por dónde vienen los tiros? Que ese Monay de allá lo fundaron los quechua. Los quechua eran en aquel tiempo las tribus poderosas que andaban por todo el mundo, tenían navíos, o sea, como sus embarcaciones, eran los más desarrollados, tenían la escritura más desarrollada, tenían el léxico más desarrollado, tenían un idioma que se llamaba quechua vehicular, que era un quechua que era el que enlazaba, era como los intérpretes que mandaban a las personas, que mandaban a los que entendían otros idiomas. Ok, entonces ellos eran los que te andaban por el mundo, los quechua. Ellos son los mismos los incas. Ellos son del imperio inca, del imperio peruano. ¿Ves? De hecho, te voy a dar otra perla. En el escudo del Perú, en la bandera de Perú, la bandera creo que es la bandera, sí, aparece un árbol que se llama quina. Y ese árbol que aparece allá, si ellos lo ponen en la bandera es porque es muy significativo, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que investigó el doctor Rafael Ramón Castellano, aquí en Monay había ese árbol llamado quina. O sea, coincidencia, ¿qué se puede arguir ahí? ¿Cómo se puede enlazar? Que ellos eran los que viajaban por el mundo, posiblemente viajaron hasta Monay a través del Amazonas, conectaron con el río Caciquiari, el río Negro, y cayeron al Orinoco, y el que cae al Orinoco, todos los ríos le caen al Orinoco, por navegación, ¿ves? Probablemente los quechuas estuvieron aquí, o sea, se enamoraron de alguien aquí en Monay, porque Monay en quechua quiere decir te amo. Monay en quechua quiere decir es un amor, es una querencia, es algo bonito, pues, es un amor en quechua, pero es Munay. Munay. Cuando tú españolizas Munay, la U pasa a ser O. Entonces ya no es Munay, sino Monay. La otra es que la terminación ay denota señorío, cacicazgo, gobierno, mandato. Por eso muchos caciques terminaban en ay. Por ejemplo, Burbusay fue un cacique, Chiquisay fue un cacique, Miranday fue un cacique, Pitijay fue un cacique. Probablemente hubo un cacique llamado Monay, ¿ves? Por el hecho de la terminación. Esa es otra coletilla que puede ser. De hecho, Monay, en Filipinas, el mejor pan de Filipinas, el mejor manjar, lo que decimos nosotros aquí en nuestra zona, pan de jamón, algo así.
se llama Monay. Son cosas que decir Monay quiere decir es difícil de decir por qué nosotros nos llamamos Monay. La que yo veo es que sea por la parte indígena de los quechuas, del Munay.